Hola Paloma, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Paloma, ¿me escuchas? Buenas. Paloma, ¿me escuchas ahora? Buenas tardes, Richard. Sí, te escucho. Ya, genial, significa que el audio está bien. Estamos haciendo una prueba. Dime, la expositora Lourdes ya está, creo, Sí, ya conectada, ¿no? está conectada. También está Susana, de Salud Mental, y está la licenciada Jessica Caraña, de la Dirección de Enfermedades Raras y Huérfanas. Genial. Ya, entonces, la licenciada Lourdes Sebastián es la expositora y la otra persona, ¿cuál es? Discúlpame. Lourdes Sebastián y la licenciada Graña. Ok, genial.
Bueno, vamos a esperar 5 minutos más para que se sigan incorporando los participantes y de ahí iniciamos con el webinar.
Buenas tardes con todos. Les damos las bienvenidas a este webinar denominado La salud mental de los cuidadores de personas que padecen enfermedades raras. Este webinar tiene como objetivo el fortalecimiento del manejo de las emociones de las y los cuidadores y de familiares de pacientes con enfermedades raras y huérfanos. Para esta oportunidad tenemos como ponente al especialista, la doctora Lourdes Sebastián Tasaico, quien es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con especialización en terapia gestal, en intervención inmediata a pacientes con patología. Además cuenta con un diplomado en violencia de género, además de diversos cursos en psicología clínica y comunitaria. Además, también tenemos la participación de la doctora Jessica Graña, quien es responsable técnico del componente de enfermedades raras y huérfanos del Ministerio de Salud. Vamos a empezar este webinar con las palabras de la doctora Jessica Graña, recordando a los participantes que cualquier duda o consulta lo hagan al final de la ponencia, levantando la mano de su casilla para que nosotros le podamos dar el pase del audio. Así que por favor invitamos a la doctora Jessica Graña para que envíe unas palabras de bienvenida a los participantes en este webinar. Doctora Jessica Graña. Muchas gracias, Richard. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta nuestra actividad académica, un webinar en el marco de todas las actividades que estamos desarrollando en conmemoración del Día Nacional de las Enfermedades Raras y Huérfanas, que como ustedes saben se conmemoró el día 28 como día central, pero es importante tomar temas no solo académicos o científicos o técnicos, sino también acompañar y tratar de educar también y entender un poco la parte que vive cada una de las personas que acompañan a nuestros pacientes con enfermedades raras y huérfanas, lo que llamamos los cuidadores, los padres que también necesitan un acompañamiento y más aún en este escenario que necesitamos tener y contar con algunas herramientas importantes para continuar en nuestra gran lucha porque nuestros pacientes con enfermedades raras pues puedan acceder a mejores tratamientos, a una atención integral y que sobre todo puedan disfrutar de una calidad de vida importante, ¿no? Y que no se complique su situación de salud. Bueno, yo les agradezco por vuestra presencia y participación esta tarde. Sin más preámbulo, yo creo que la parte más importante del evento va a ser lo que viene a continuación, la presentación de nuestra especialista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jessica Graña, por sus palabras. Y bueno, como mencionamos, queremos hacer recordar el título del webinar a todos los participantes que recién se están incorporando, denominado La salud mental de los cuidadores de personas que padecen enfermedades raras. Entonces, vamos a dar el pase a nuestra ponente, a la especialista, a la doctora Lourdes Sebastián Tasaico, a quien por favor pedimos que empiece a brindar la ponencia y recordándole que vamos a ir pasando su diapositiva a la vez que ella va exponiendo. Doctora Lourdes Sebastián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a empezar con la ponencia sobre la salud mental en los cuidadores de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Muy buenas tardes con todos. Espero que al finalizar de repente de la ponencia podamos tener un rol de preguntas para lo que de repente quieran ampliar o preguntar. ¿Sí? Empezamos, por favor. Ok. Sabemos, bueno, todos sabemos que las enfermedades raras o huérfanas son aquellas enfermedades en cuanto a la tipología de ser extrañas y de ser muy pocas en la población, por lo tanto son denominadas como raras, ¿no? Sin embargo, no hay que darle, por así decirlo,
hay que darle realmente la precaución, y no solamente la precaución, sino la importancia que tienen ese tipo de enfermedades, que no desmerece por ser raras o ser huérfanas al otro tipo de enfermedades. Lamentablemente hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Sigamos con, yo bueno, me voy a presentar, aunque ya me han presentado. Yo soy la licenciada Lourdes Sebastián Tazaico, soy psicóloga de la unidad de adulto y adulto mayor del establecimiento de salud Santísima Virgen de la Cruz, ubicado en el distrito de Ate. ¿Sí? Empezamos con el tema. Por favor, la siguiente diapositiva. Como ya sabemos, ha habido un incremento, ¿no? En cuanto, bueno, sabemos más que todo enfocándome a las alteraciones mentales, pero también así como hay otras enfermedades, en este caso crónicas, se han ido incrementando a través de los años. Y bueno, esto va a aumentar la necesidad de cuidado por parte, en este caso, de los familiares. Y ya sea familiares y otras, ¿no? Para quienes comúnmente, bueno, no se encuentra una normativa que los apoye a las personas que puedan presentar algún tipo de afección, en este caso una enfermedad crónica. Además, no se están realizando las actividades de cuidado. O sea, a los cuidadores definitivamente es una actividad no recompensada, porque no es que me paguen por yo cuidar a mi familiar, al contrario, yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Pero es una actividad de cuidado continuo, es poco apoyada y también hay escasos recursos, porque al aparecer una enfermedad, al aparecer un familiar con un diagnóstico, definitivamente es como que la mayoría en este caso, en la mayoría de las familias, ¿no? Lo que se da es de que solo una persona o dos personas son los que son las encargadas, por así decirlo, de ser los cuidadores, ¿no? La mayoría de veces es una sola. Y bueno, son poco apoyadas, por eso estaba explicando, y también hay escasos recursos para ello. Entre otras características, lo que genera en sí ya una carga mental, ¿no? Para los cuidadores. Siguiente, por favor. Sabemos que la salud mental puede ser definida como un carácter, bueno, en este momento vamos a decirlo dinámico. Dinámico porque vamos a hablar de muchas actitudes. En este caso, vamos a ver el comportamiento, nuestra interacción con otras personas. De esta manera nos va a ayudar a desarrollarnos, ¿no? A poder tener recursos, tanto emocionales, tanto cognitivos, mentales, para poder continuar con nuestra vida cotidiana, para poder trabajar, para poder entablar relaciones, para poder generar una contribución a la comunidad también, ¿no? Porque yo cuanto estoy más funcional y puedo tener una salud mental adecuada, ¿no? Salud mental, estoy saludable emocionalmente, voy a poder permitirme vivir sano y feliz. Pero sin este componente realmente importante, ¿no? No se va a dar el mejoramiento en cuanto a nuestra calidad de vida. O sea, va a haber un déficit en nuestra calidad de vida. Entonces, las alteraciones, en este caso, bueno, yo he enfocado un poquito más a cuanto a la salud mental porque soy psicóloga, pero estamos hablando en estos momentos de las enfermedades raras, que también hay algunas que también tienen que tener un enfoque en cuanto a la salud mental, porque no solamente estamos hablando netamente, en este caso, de la persona que padece la enfermedad, en estos momentos estamos hablando del cuidador, ¿sí? Ahora, en estos últimos años, bueno, se ha identificado se ha identificado que la población se ha venido afectando, más aún con esta pandemia, ¿no? Y cada día se ha venido incrementando el número de personas. Ahora, las alteraciones en cuanto a la salud mental no solamente se van a dar en cuanto a las personas adultas, también se pueden identificar factores de niños, inclusive, de que su salud mental está resquebrajada, ¿no? Pero bueno, ahora, por otro lado, vamos a mencionar que hablando netamente del cuidador, él se sobrecarga, ¿no? ¿Por qué? Porque él se involucra con la persona a la cual le tiene que brindar el cuidado. Entonces vamos a entender por carga mental que es la exigencia o esfuerzo tanto intelectual que tienen las personas al brindar el cuidado, muy aparte, diferenciándose así de la carga física,
O sea, las personas que tenemos, en nuestro caso, bueno, a un paciente, bueno, un familiar con una enfermedad que estuviera postrado, no solamente va a ser mi exigencia intelectual, también voy a exigirme físicamente, voy a cansarme, voy a agotarme, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga mental. Bueno, en este caso, se han hecho diversos estudios, ¿no? En cuanto a las enfermedades mentales. Yo no he encontrado, haciendo búsquedas, no he encontrado que se hayan estudiado a los cuidadores netamente de enfermedades raras. Pero sí he encontrado de que se han hecho estudios, diversos estudios, a los cuidadores de los pacientes con algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer, de repente Parkinson o la esquizofrenia, ¿no? Entonces ahí se han obtenido resultados donde podemos encontrar que en los cuidadores se han observado indicadores de depresión, de estrés psicológico, inclusive el uso de psicofármacos, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí es difícil, no es fácil tener al cuidado las 24/7 muchas veces, ¿no? Al estar con una persona que padece una enfermedad, ¿no? Entonces, esta sobrecarga se va a ir, puede también afectar nuestra parte física. Nos puede afectar, bueno, nos puede dar hasta diabetes, hipertensión, asma, porque ya empezamos inclusive a somatizar por toda la carga, por toda la sobrecarga emocional que estamos teniendo durante los días con el cuidado, ¿no? Con el sobrecuidado de las personas con una enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a llamarle cuidadores no profesionales o familiares a estas personas que cuidan a los pacientes. ¿Por qué les decimos no profesionales? Porque no hemos ido a una universidad o a un instituto para poder estudiar exactamente cómo es que tengo que cuidar a mi familiar. Pero uno va aprendiendo en el proceso, va aprendiendo a cómo de repente, en cuanto a un paciente crónico, a cómo cambiarle el pañal, a cómo de repente verificar la vía, los que tienen que usar una vía, cómo cargarlo, cómo movilizarlo, ¿sí? A cómo el tema de o sea, me voy especializándome. Entonces me voy convirtiendo en un cuidador no profesional o informal, ¿sí? Se le va a llamar informal, en este caso al cuidador familiar. Y bueno, este cuidador necesariamente no es que va a recibir una remuneración, como lo dije anteriormente. La mayoría de veces es por parte de un familiar, bueno, uno u otro caso, un amigo, u otra persona que se tendría que quedar al cargo o al cuidado de una persona, ¿no? En este caso, que está padeciendo una enfermedad. Bueno, hay muchos cuidados alrededor porque es necesariamente ver todo, ¿no? No todas las personas que están ahorita escuchándome, de repente tienen a su paciente o a su familiar, en este caso postrado, ¿no? Hay muchos pacientes de que están en casa tranquilos, pero igual necesitan de los diversos cuidados, ¿sí? Bueno, entonces, va a haber una sobrecarga, y esta sobrecarga, como ya lo dije anteriormente, va a generar mucho estrés, mucho disconfort emocional, ¿sí? El número de las enfermedades raras va en aumento. Solo una parte de los cuidados es proporcionada por los profesionales en cuanto a la toma de las pastillas, en cuanto a su chequeo, porque no todas las enfermedades raras tienen inclusive un diagnóstico certero. Sabemos que una enfermedad rara, la mayoría de veces es diagnosticada en la niñez, pero después de 7 años, porque en un inicio no se ha diagnosticado correctamente porque se ha estado buscando. Recordemos de que una enfermedad rara, la sintomatología no va a ser exacta, ¿no? Se va a tener que de repente enviar los análisis, inclusive hasta el extranjero, para poder ver qué es lo que realmente presenta mi familiar, en este caso mi paciente. Entonces, muchas veces, cuando son niños muy pequeñitos, no se sabe realmente qué es lo que está padeciendo, hasta mucho después, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos, inclusive, en cuanto a sabemos que las enfermedades raras a veces, bueno, la mayoría de veces es genética, ¿no? Genéticamente, en algunos casos, inclusive,
fallecen, ¿no? Hay algunas enfermedades que son neurodegenerativas también, que con el pasar del tiempo va a verse al paciente irse deteriorando y eso también afecta. Vamos a ir hablando en cuanto vayamos pasando las diapositivas en cómo es que afecta todo esto, ¿sí? Pasamos, por favor. Bueno, entonces, cuidar, bueno, en este caso, en el ámbito doméstico va a incluir muchos cuidados, ¿no? Desde los cuidados básicos, como es la alimentación, su adecuada alimentación, qué es lo que le tengo que preparar, de repente la verdura cocida, de repente la verdura, este tipo de comida sí, de repente los lácteos no, qué comida exclusivamente le tengo que preparar. Todo eso realmente son actividades que las demás personas pueden decir, oye, pero es solamente preparar su comida, ¿no? Pero no se dan cuenta de todo lo que influye el tener que pensar, el tener que analizar qué es lo que tengo que preparar, cuánta es la cantidad necesaria. O sea, desde la alimentación nos vamos dando cuenta. La eliminación, ¿no? En este caso, pues, de qué manera voy a ir dándole un buen reposo, un buen sueño a mi paciente, que tenga el confort necesario, la movilización, la estimulación, para asegurar más que todo que él esté bien, de que mi paciente no se vaya deteriorando más. Porque si no hay estos cuidados, lamentablemente el paciente la enfermedad inclusive puede irse deteriorando, ¿no? Bueno, hay muchos pacientes con una enfermedad rara que tienen larga estancia, ¿no? Un prolongado tiempo en cuanto a en este caso, a la enfermedad. Y tenemos que estar con él acompañándolo durante todo este proceso. En algunos casos, bueno, llega a la muerte, lamentablemente, en algunos casos, ¿no? No es de todos, pero hay mucha afectación psicológica, ¿sí? Porque vamos a encontrar diferentes problemas de la salud, vamos a encontrar alteraciones psicológicas, inclusive, ¿no? Todas ellas, bueno, van a irse dando, como quien dice, con el paso del tiempo. Al inicio es como que me voy a ir adecuando, adaptando. Nosotros los seres humanos somos personas de adaptación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ir viendo los cuidados básicos, que eso también genera carga emocional, ¿sí? Y bueno, como quien dice, también mi paciente va a depender de mí muchas veces. O cuando es pequeñito también, cuando es un niño, mi relación va a ser de sobreprotección muchas veces, porque no voy a querer que le suceda nada, tenerlo perfecto, lo más saludable posible, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes cuidados, ¿no? En cuanto a mi paciente, ¿no? Pase, por favor, la siguiente. Sabemos que aquí en nuestro país, ¿no? Nuestras estadísticas nos indican de que hay 546 enfermedades raras o huérfanas. Bueno, estas están reconocidas mediante una resolución ministerial, la 230-2020 del MINSA, ¿sí? Sin embargo, esta pandemia no ha frenado los servicios, la prestación de servicios para los pacientes de enfermedades raras. Al contrario, en el año 2019 se reportaron 46.103 atenciones, mientras que en el año 2020 aumentó a 75.000. ¿Sí? Eso ha habido un incremento. Ahora, la entidad, en este caso, el Ministerio de Salud, está buscando las múltiples acciones para brindarle una mejor calidad de vida a los afectados con enfermedades huérfanas. Hay intervenciones en promoción, en prevención, en recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Y también brindar estrategias para las familias y cuidadores. Entre ellas, por ejemplo, hoy día, ¿no? Un webinar para poder hablar justamente de ustedes, de los cuidadores. ¿Cuánto es que yo me cargo? ¿Cómo es que a veces yo no soporto? ¿Cómo es que a veces yo estoy con mucha angustia, con mucho estrés y ya no sé qué hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades huérfanas más comunes en nuestro país? Bueno, se atienden diferentes patologías, tanto nutricionales, metabólicas, anomalías cromosómicas, tenemos malformaciones congénitas, tanto del sistema respiratorio, también de los órganos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes, ¿sí?
Y bueno, la mayoría de ellas estaban relacionadas necesariamente al factor genético. Es importante también recordar que en nuestro país ya se aprobó el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Atención Integral de Salud para un tratamiento y rehabilitación y monitoreo de las enfermedades raras o huérfanas, realizada en el año 2000, del año 2021 al 2024, ¿no? Es una estrategia del MINSA que ha sido apoyada por los diferentes sectores para buscar definir estrategias que puedan proteger los derechos y se brinden nuevas oportunidades a los afectados, ¿no? Pero también a sus familias, porque no solamente se habla del paciente, sino también de su entorno, que cuando encontramos a un paciente, en este caso con una enfermedad, no solamente es él el que padece esta enfermedad, sino todo su entorno. En este caso, lo más allegados que son su familia, son ustedes, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que la carga mental que presenta el cuidador, ¿no? Va a atribuirse necesariamente al cuidado y a la atención que realiza todos los días, ¿no? Y que lo va a hacer siempre de manera altruista, siempre sin ningún beneficio, buscando una recompensa. Porque sabemos de que ellos, bueno, en este caso ustedes, ¿no? Están, más que todo, van a brindar todo eso por una relación de afecto, por una relación de amor, que esto ustedes están actuando necesariamente por amor, para darle el cuidado necesario, un cuidado permanente, un cuidado único para ellos, ¿no? Por eso cuando una persona presenta una enfermedad crónica, no solamente van a haber excesos y cansancio en este tipo de trabajo, porque es un trabajo lo que ustedes hacen, o sea, no lo vean, no lo estoy diciendo mal, es un trabajo, realmente es bastante, a veces es agotante, a veces hay muchas veces de que uno está inclusive no durmiendo bien, no comiendo bien, porque ya tengo que ver la medicina, ya tengo que ver que tengo que llevarlo a su cita médica, ya tengo que ver cómo transportarlo, tengo que ver cómo lo llevo, en qué taxi, qué movilidad, muchas veces es difícil, a veces no tenemos ni siquiera los recursos necesarios, ¿no? Entonces, todo esto me va a generar estrés, todo esto me va a generar cambios en mi estilo de vida, ¿no? Muchos de los cuidadores han tenido que dejar todo por estar muy al pendiente de mi paciente, dejar inclusive sus metas, sus motivaciones, sus deseos, su disfrute por mi paciente, ¿sí? Y bueno, esto a la larga van a haber consecuencias, ¿no? Por eso estamos hablando el día de hoy. Y estas consecuencias van a ser de tipo emocional, va a haber estrés, inclusive puedo enfermarme, puedo tener alteraciones en el aspecto social también, dejar de relacionarme con otras personas, voy a de repente tener también problemas económicos, ¿no? Entonces todo esto va a llevar una carga, ¿no? Una carga intensa por los cuidadores familiares, ¿no? Ahora, inclusive vamos a hablar de que a veces hay una ruptura en la vida familiar. Yo he encontrado casos, bueno, durante todo este tiempo, en mi labor como psicóloga, he encontrado casos inclusive de que papá, mamá, tengo un niño con, bueno, de repente no una enfermedad rara o huérfana, hasta ahorita no me toca, pero de repente un autismo severo, con un retardo mental. Y el papá decide dejar simplemente a la familia. Y es la mamá muchas veces que se tiene que quedar a cargo del niño durante todo el proceso, ¿no? Entonces hay ruptura inclusive a raíz de que aparece, en este caso, pues una patología, ¿no? Va a haber infelicidad, va a haber estrés, va a haber... Y esto va a conllevar a que muchos cuidadores, ¿sí? Se va a afectar su desarrollo personal, se va a afectar todo, por así decirlo, es como que hay un corte, ¿no? En nuestras vidas. Por favor, siguiente. Bueno, vamos a hablar luego, porque seguro que ustedes me van a hacer muchas preguntas y yo les voy a responder. Voy a terminar en cuanto a qué cosa es la salud mental, ¿no? Vamos a concluir diciendo que, bueno, vamos a reconocer de que una carga que los cuidadores
van a tener carga mental. Y eso se ha evidenciado por esta sobreexigencia del cuidador, ¿no? Ya que vamos a dejar nuestras actividades personales para dedicarme solo al cuidado, ¿no? Vamos a experimentar altos índices de depresión, de estrés psicológico. Inclusive en algunos casos se va a dar inicio al consumo de algunos fármacos para dormir. En algunas oportunidades esa sobrecarga que experimentan los cuidadores, ¿no? Es mayor inclusive a los que se dedican a los otros cuidadores que presentan otro tipo de patología, ¿sí? Y definitivamente este tipo de estrés, si es que se va intensificando, ¿no? Podremos inclusive hablar de que se puede presentar un trastorno. Entonces, es realmente serio lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? He encontrado cuidadores de pacientes con una enfermedad crónica en la cual han estado atravesando una depresión crónica, y así con toda la sintomatología muy explícita. Entonces, hay muchos pacientes bueno, en este caso, muchos cuidadores que a lo largo del tiempo van a presentar ansiedad intensa, porque no voy a saber qué cosa, de qué manera a veces solucionar. Hay veces mucho temor en qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces el cuidador termina enfermándose, el cuidador termina somatizando. A veces aparecen problemas gastrointestinales, aparecen problemas en la piel, aparecen problemas, dolores de cabeza. Hay personas que dicen, me duele demasiado la cabeza todo el tiempo, estoy con dolor de cabeza, un dolor de cabeza intenso. Entonces, ¿por qué es que estas personas padecen de un dolor de cabeza? Porque estamos ya somatizando, estamos con tanto estrés a diario, que no sabemos cómo descargar todo eso, de que ya empezamos a enfermarnos, ¿no? Empezamos a enfermarnos y al final ya no es una sola persona que está padeciendo una enfermedad, sino estamos hablando ya de dos en la misma familia. Entonces, es importante investigar esto, es importante que esta problemática también se dé y se pueda darle mayor atención, se le preste mayor, en este caso, mayor expectativa. ¿Qué es lo que sucede con los cuidadores? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona padece una enfermedad crónica? ¿Va a ser siempre su vida así? ¿Voy a estar al cuidado de mi familiar siempre? ¿Cómo hago para poder tener una adecuada salud mental? Y eso es lo que muchos de ustedes de repente se están preguntando. Y es algo que no lo he puesto en las diapositivas porque me gustaría quizás escuchar a uno o a dos personas a ver qué es lo que opinan, ¿no? Acerca de esto. Siguiente, por favor, que ahí creo que ya terminamos con las diapositivas. Sí, quiero escuchar a las personas que de repente están conectadas, me están escuchando. Sí, doctora, invitamos a los participantes a que levanten la mano en todo caso si desean participar. Creo que sí. O pueden dejar las preguntas en el chat. Sí, pueden dejarlo en el chat las preguntas o pueden levantar la mano para habilitarles el audio y pueden hacer las preguntas. Recordemos de que cada 28 de febrero se celebra, bueno, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es un día conmemorativo, ¿sí? Hay una pregunta que han dejado en las casillas uno de los participantes y es justamente que se menciona que los cuidadores también pueden terminar con enfermedades de repente de salud mental, ¿no? ¿Qué nos podría comentar sobre esto, por favor? Claro que sí. Hay muchas personas que llegan a tener depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los síntomas básicos, por así decirlo, ¿no? Tenemos me siento triste la mayoría del tiempo, hay desgano, hay apatía, no tengo ganas de salir, se me quita el apetito, tengo falta de sueño, o sea, no puedo dormir, sufro de insomnio.
Constantemente me siento cada vez más triste, cada vez más apagado, como que no siento ganas, no tengo fuerzas. Y esto se va presentando constantemente y constantemente. Entonces, el cuidador puede presentar un cuadro depresivo cuando se siente tan abrumado y cuando vemos, porque bueno, muchos de los cuidadores estamos con mi familiar, en este caso con la persona que padece esta enfermedad, y muchas veces sabemos que ya se acerca el final, de que, por ejemplo, ante una esclerosis múltiple, sabemos de que va a llegar un final, y a veces no estamos preparados porque es alguien a quien yo amo tanto, a quien yo quiero tanto. Entonces puede aparecer la depresión, a veces antes y a veces después de que perdemos al familiar, ¿no? Entonces es necesario buscar, bueno, de por sí hay varios tips, ¿no? Que son los tips para poder cuidar mi salud mental, que luego se los voy a decir. Pero si ya estoy presentando todo este tipo de sintomatología, es importante ya buscar ayuda profesional, porque yo solito no es que yo voy a salir, ¿no? De un cuadro depresivo. O sea, no es que yo le echo ganas y ya me va a pasar. Ya cuando estamos hablando ya de casos, en este caso, bueno, de ya sintomatología muy explícita, es más difícil, ¿no? Tenemos otro comentario que señala, ¿no? Cuidar es muy agotador, estresante y hasta depresivo, sobre todo cuando no nos sentimos comprendidos en las citas médicas donde acompañamos a los pacientes. Estar en este constante acompañamiento y ver muchas veces la poca empatía que puede darse. Es que hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de educación también. No nos ponemos en el lugar de la otra persona. Es muy triste que muchas veces entre nosotros, pudiendo ayudar, pudiendo poner de nuestra parte, no lo hacemos, ¿no? No volteamos a mirar y decimos, bueno, no es mi problema, y como no es mi problema, no somos empáticos. Y no solamente con las enfermedades raras, a veces tenemos una persona con algún tipo de discapacidad, de repente eh, una sordera, de repente estamos con una persona que quiere cruzar la pista y presenta problemas de visión, ¿no? Una ceguera completa, y no somos ni siquiera capaces de ayudarlos a cruzar la pista, ¿no? Sí, es cierto, o sea, hay mucho, la gente, las personas vivimos como quien dice solamente enfocadas en nuestros problemas, ¿no? Enfocadas a, si es que a mí no me afecta, entonces no tengo por qué voltear a mirar. Entonces, desde cómo es que nos damos cuenta que nuestra salud mental en todo nuestro país a veces está afectando, ya está afectado. No hay empatía, no hay solidaridad, no hay los valores tan preciados que desde pequeños nos deberíamos de aprender, darnos cuenta de qué tan importante es poder ayudarnos entre nosotros y generar un mayor, en este caso, un mayor confort entre todos, ¿no? Una mayor ayuda entre todos para poder salir a flote, ¿no? Oye, qué bueno que yo pude brindar esta ayuda a esta persona que tan solo necesitaba de repente escucharme, de repente necesitaba tan solo voltear a mirar de que yo estaba allí presente. Hasta solamente en esas pequeñas cositas podemos ayudar muchas veces. También hay Muchas una gracias. pregunta concreta que menciona, perdón Richard, antes de que le des la palabra a otro de los participantes, dice, ¿a qué tiempo puede un cuidador presentar una enfermedad de salud mental? ¿Hay algún cálculo de repente que tengamos a la mano? Yo creo que no hay un cálculo exacto, pero va a depender mucho de la enfermedad, ¿ya? Si es un paciente postrado. Cuando es un paciente postrado es más complicado, ¿sí? Es más agotador, pero más cuando no siento de que hay un soporte emocional, que la familia en sí no me apoya, que me siento completamente solito. Es como que me siento nadando solo en contra de la corriente y me siento ya que me estoy hundiendo. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer, en este caso, pues, todos los síntomas psicológicos que pueden enfermarnos, ¿no? Entonces, no hay un tiempo exacto. Sabemos que la mayoría, bueno, todas las enfermedades raras, no es que haya un tratamiento exacto y que me voy a curar.
Sabemos que es una condición, vamos a decirle condición porque vamos a vivir así. Tampoco podemos decir, ay, no, esta persona, ay, tiene una enfermedad rara, porque ya estamos justamente ayer hablando, ¿no? En este caso, de cómo las personas eh, vamos señalando sin darnos cuenta, muchas veces vamos a ir hablando de las personas que son diferentes, ¿no? Y va a aparecer, y la otra persona se siente mal, porque ya estamos sesgando. Sin darnos cuenta, muchas veces, se me fue la palabra, disculpen, vamos vamos siendo algo así racistas, ¿no? O sea, ya esta persona tiene esta enfermedad, y a veces hasta no nos acercamos, a veces tenemos miedo, y no nos enseñamos a nuestros hijos que esta persona se puede ver distinta, ¿no? Porque hay diferentes alteraciones congénitas también. Pero todas las personas sentimos, todas las personas, hay algunas que quizás no nos podemos ver físicamente igual que otras, pero nos damos cuenta. Y ya nos sentimos disgregados, ya nos sentimos señalados. Ya nos sentimos, pues, de que nos están señalando, de están volteando a mirarme. Y eso no es bonito, ¿sí? Fui un poquito de la pregunta. La pregunta era si es que hay una edad, un tiempo exacto, no. Pero sabemos que todas las enfermedades raras son crónicas. Entonces, a la larga, si tengo más de 5 años de repente, ya puedo patentar. De repente, es que en algunos casos se da antes, otros casos se puede dar después. Hay personas que de repente, a ver, sin ir muy lejos, ¿no? Tengo un paciente con un cáncer terminal, con un cáncer oncológico, un cáncer, perdón, de pulmón. Sabemos que un cáncer de pulmón va a demorar entre 3, 6, hasta un año de repente que pueda fallecer mi familia. Y puedo ir en ese tiempo presentando ya sintomatología, porque es impactante. O sea, yo me voy a ver impactado en lo que está sucediendo. Ahora, una persona con una enfermedad rara es crónico, es de larga data, muchas veces años de años de años. Entonces, a la larga me voy a cansar, pues, ¿no? Me voy a cansar porque no voy a tener disfrute, no voy a tener mi vida como era antes, no voy a lograr muchas cosas que ya había anhelado, ya tenía en mente, ya tenía una meta, ya tenía una finalidad. Entonces, me cierro muchas veces y me encierro a veces en mi casa, ¿no? Solamente estoy con mi paciente, estoy allí. Entonces, ¿de qué manera podemos cuidar nuestra salud mental? Luego de las preguntas. ¿Alguien más, de repente? Sí, muchas gracias, doctor. Ahí el señor Eliseo pasa. Vamos a, por favor, solicitarle que haga su pregunta. A ver, te escucho. Claro que sí. Señor Eliseo, ¿se encuentra conectado? ¿Está su audio ya activado? ¿Aló, me escuchan? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Sí, de Lima Este les habla Eliseo Pazas Araya. Yo quisiera aprovechar la oportunidad sobre una de las palabras que mencionó la ponente sobre solidaridad. Hay un libro, ¿no?, que el doctor Ortiz Cabanillas, médico, él ha sido neurólogo, hablaba sobre la ética social, en donde un país ético, que es una utopía, era un país en que respetaba las normas y no era hipócrita, ¿no? Y eso justo como lo vemos ahora, países grandes como Estados Unidos y Rusia, o Inglaterra, España, que bajo toda premisa de solidaridad, etcétera, mandan armas, etcétera, y estamos a punto de una guerra mundial. Entonces, sin embargo, creo que todos estamos para apoyarnos, y en ese sentido quería referirme al segundo punto, de que siempre debemos demostrar lo que puede estar ocurriendo, ¿no? De acuerdo a la versión 11ª del CI-10, ¿no?, existe ahora un diagnóstico que es el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout, que se aplica a los trabajadores de salud, pero siendo una patología, puede ser aplicada a todas las personas. Y este síndrome de Burnout justo es el que precisa en que la persona se agota emocionalmente porque no ve resultados en lo que está haciendo, ¿no? En este caso, los cuidados integrales
que pudiera otorgar. Y se ha visto mucho en personas de salud, en personal de salud, cuidadores. Y por eso se decían, ¿quién cuida a los cuidadores? En este caso, ¿quién cuida a la familia que está cuidando? Creo que es oportuno diseñar de pronto un sistema de información respecto de los cuidadores, aplicando este tema del síndrome de Burnout antes de que, bueno, el síndrome de Burnout ya es el que le dicen el hombre quemado, que ya está muy cansado porque no logra, como dicen, los éxitos que se requiere. Sin embargo, creo que el conocimiento de la patología que está cuidando pudiera hacer de que eso se amengüe y pueda ir logrando las etapas que corresponden hasta llegar al tema del luto, ¿no? Como lo han mencionado. Entonces yo creo que ahora yo precisaría de que, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la operatividad y de acuerdo a las políticas actuales, debiera haber un espacio para no llegar al tema del enfrentamiento de la enfermedad, sino a la prevención de los procesos que de todas maneras va a existir en los cuidadores con este síndrome de Burnout, ¿no? Entonces, solamente quería precisar eso, de que es pertinente diseñar estudios a mediano y largo plazo, y que estos estudios no estén basados en experiencias hospitalarias, sino, como lo ha mencionado la compañera, en la experiencia de primer nivel, porque es allí donde llegan, o es posible que el personal de salud de cada establecimiento, con la nómina de estos cuadros, podría llegar a cada una de las casas y poder instruir o aliviar, primero con el conocimiento, la información, y luego con el diseño de, entiendo yo, estrategias pertinentes que vayan amoldando o acomodando el proceso que ya debe conocerse respecto de cada una de las patologías de enfermedades raras o huérfanas que estamos comentando, ¿no? Porque creo que a la larga eso es lo que va a ocurrir. Yo tengo en la DIRIS cerca de varios miles de notificaciones o de diagnósticos hechos, pero no creo que mis establecimientos, que son solamente 80, conozcan a todos ellos. Y creo que de ahora en adelante, si hablamos de cuidados integrales, basados inclusive también en la persona, familia y comunidad, se define que ya debe incorporarse no solamente a la comunidad de los familiares de estas personas, sino a la comunidad en su conjunto y por ende al nivel del poder local, que es la municipalidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Es cierto, el síndrome de burnout antes solamente lo manejaban las instituciones, en este caso las grandes organizaciones, las empresas. Se hablaba mucho del agotamiento, del agotamiento en el trabajo, ¿no? Pero hay que darnos cuenta de que las personas que están a cargo de un familiar enfermo también sufren de este agotamiento. Es bastante... O sea, como quien dice, nadie voltea a mirar a la familia, nadie voltea a mirar al cuidador. Solamente vemos los síntomas, no, ya, está bien, está mal, tomó su pastilla, no tomó su pastilla, continúa, listo. Pero no volteamos a mirar realmente qué es lo que está padeciendo la familia, cómo es que se encuentra, en global, ¿no? No sé, vamos quizás a profundizar un poquito qué podríamos hacer para poder aliviar un poquito esa carga emocional que tenemos. Porque muchas veces nos encerramos en sí mismos y no buscamos alternativas de solución, ¿no? Hay diferentes tips para mejorar nuestra salud mental. Entre ellas, por ejemplo, primero, el dormir correctamente. Muchos de ustedes no duermen correctamente, no duermen sus 7, 8 horas diarias que deberíamos de dormir. Ya de por sí el no dormir ya nos trae problemas, ya nos trae irritabilidad, ya nos trae cansancio, dolor de cabeza, ya nos trae diferentes, ya, como quien dice, ya conlleva, ¿no? A que se vaya sumando más. No comemos bien, tenemos que tener una alimentación saludable. Tenemos que buscar de que no solamente mi paciente coma bien, sino yo también. Tengo que ver que pueda comer, disfrute aunque sea de una comida rica y proteica, ¿no? Después, tenemos que buscar el realizar actividades diarias, estar en actividad. Sabemos de que estamos a veces ya cansados, agotados, pero aunque sea 10 minutos, salgo, camino,
que sea voy, compro el pan, pero me despejo, me desconecto. Sí, necesitamos de repente, quizás, no sé, de repente no puedo correr porque soy ya grande, soy adulto, o a veces inclusive adulto mayor. No corro ya, aunque sea camino alrededor del parque, aunque sea 3 vueltitas, ¿no? 3 vueltitas, para poder estar, hola, ¿me escuchan? Para poder estar en forma, por así decirlo, para eliminar todas las toxinas y segregar dopamina, ¿no? Ahora, eliminar todos nuestros pensamientos negativos no es fácil, porque todo el tiempo hay mucha preocupación en qué es lo que va a pasar, en cómo es que me voy a, cómo es que me voy a organizar, ¿no? Entonces, y ya aparecen pensamientos negativos. Entonces tengo que aprender a darme cuenta y decir, ok, estoy pensando siempre negativo. Tengo que empezar a pensar positivamente, de que las cosas van a salir, de que voy a solucionar las cosas. De repente me va a costar un poquito más de tiempo, de repente voy a hacerlo, como quien dice, más a largo plazo, porque no las cosas salen así inmediatas muchas veces, aunque lo querramos así, pero voy a irme tranquilizando, voy a irme organizando y las cosas van a salir. Pero para eso tengo que yo utilizar mis pensamientos positivos. Porque si esos pensamientos negativos siguen apareciendo, siguen apareciendo, siguen apareciendo, también estamos hablando ya de una patología más adelante que se puede convertir en un trastorno. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Inclusive vemos tantas noticias, ¿no? Todo el día, todo negativo. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental. Buscar Tenemos relaciones. Perdón, doctora. Dígame. Sí, tenemos una pregunta específica que justamente es, ¿qué pasa con los cuidadores que han desarrollado alguna enfermedad mental y han sido detectados por los especialistas en la cita del paciente al que cuidan de repente? ¿Qué es lo que pasa con el cuidador y ya se han encontrado, en este caso, un trastorno? ¿Sí? Esa es la pregunta. Claro, que el cuidador también ha sido identificado con una enfermedad de salud mental en presencia, digamos, del paciente al que está cuidando, ¿no? En este caso se tiene que utilizar el tratamiento lo más pronto posible, un tratamiento adecuado para que eso no se vuelva crónico. Sabemos de que si es que ahí aparece en este caso un trastorno en cuanto a salud mental, sabemos que lo tipificamos de leve, moderado y grave. Entonces, probablemente estamos casi llegando a moderado. Entonces, lo que no buscamos es que se convierta en grave. Entonces, en ese momento, en ese preciso momento, empezar el tratamiento, en este caso, con el profesional que se requiere, ya sea un tratamiento con psicofármacos, ¿no? Un tratamiento psiquiátrico, además del tratamiento psicoterapéutico que brindamos nosotros los psicólogos en cada establecimiento. Tenemos establecimientos especializados en los diferentes distritos de todo Lima y también de todo el Perú. Alrededor de todo el Perú son un montón de centros de salud mental comunitarios en los cuales se puede recibir el tratamiento idóneo para los cuidadores también. Muchísimas gracias, licenciada. En este momento estaríamos también dándole pase a la licenciada Graña para que nos dé los comentarios a través de ser parte de la dirección que ve las enfermedades raras y huérfanas. Muchas gracias. Gracias, licenciada Lourdes, Sebastián. Realmente un gusto contar con vuestra experiencia y toda la información que nos ha compartido en esta tarde. Definitivamente no solo deberíamos centrarnos, ¿no?, en el paciente que padece la enfermedad rara, sino al final es un problema de salud que involucra a la familia, o sea, la familia también padece, los cuidadores también padecen, que si bien, como muy bien lo has dicho, ¿no? No solo es el cuidador que uno a veces, con el que uno puede contar, ¿no? Sino la mayoría de veces es la misma familia, que ya bastante está padeciendo con el ver sufrir o padecer a su familiar, ¿no? Sino también tiene que muchas veces, como muy bien alguien comentaba hace un momento, ¿no? El, entre comillas, hacerse el fuerte, ¿no? Para seguir adelante, para empujarlo a continuar, para darle ánimos, pero en algún
momento este cuidador, este familiar también necesita un apoyo, un acompañamiento, un momento de pensar en sí mismo, ¿no? De dedicarse también, y ahí viene lo importante, creo yo, de encontrar alguna, no escape, sino algo que le guste hacer, ¿no? O sea, un momento en donde pueda pensar en sí mismo, ¿no? Quizá le gusta pintar, ¿no? Algún momento en donde pueda estar tranquilo, liberar un poco la tensión o el malestar o la preocupación que pueda sentir, el buscar, el caminar, el liberarse un poco también de la tensión que vive, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que nos has compartido hoy, y definitivamente nos deja claro de que los centros de salud mental comunitario, que menos mal ya existen en muchas regiones en nuestro país, son una salida importantísima. Es necesario que ustedes, los que nos acompañan hoy, que la gran mayoría, estoy segura, son familiares, cuidadores, son pacientes también con enfermedades raras, tenemos equipos de salud a nivel nacional, sería importante que se pueda socializar en mi región cuáles son los centros de salud mental comunitario que tengo, dónde están ubicados, ¿no? Y darle a nuestros pacientes, familiares, esos datos, ¿no? No, porque muchas veces uno dice, no, yo me siento bien, yo no necesito apoyo psicológico, ¿no? Porque todavía está ese paradigma, ¿no? De decir, no, yo estoy ok, y para ir a una atención psicológica o a conversar con alguien es porque debo estar mal y no estoy mal, ¿verdad? Pero no es así, o sea, necesitamos siempre conversar con alguien, y yo creo que dentro de nuestras atenciones a los pacientes, y cuando vemos que el paciente va con el familiar, sería importante también, y creo que eso deberíamos llevarnos hoy, ¿no? De tarea o de recomendación, el saber en mi región qué centros de salud mental comunitario tengo cercano, y poder darle ese dato al familiar que va y acompaña a mi paciente a la consulta o a la atención. Porque puede ser que lo necesite y nunca lo diga, ¿no? O puede ser que ahí se dé cuenta de que, uy, mira, a la vuelta de mi casa había un centro de salud mental y no lo sabía, ¿no? Y aprovecha y va, y eso es muy, muy necesario, y más aún en esta época, ¿no? En donde realmente hemos tenido pérdidas de todo tipo, no solo de vidas humanas, de compañeros, de familiares, de nuestros propios pacientes, sino también pérdida de nuestra libertad, nuestra tranquilidad, ¿no? Qué rico y cómo se extraña, ¿no? El que te abracen, ¿no? El encontrarte con una amiga de tiempo, por ejemplo, y querer abrazarla y no poder, porque todavía tenemos que seguir manteniendo la distancia, ¿no? Entonces, imaginen, es lo mismo, nos sucede a todos, con o sin enfermedad adicional, tenemos también algunas pérdidas que estamos viviendo. Entonces, yo creo que lo importante es reconocer qué centros de salud mental tenemos en nuestras zonas, difundirlo a nuestros pacientes, porque miren, ya no necesitamos como antes, ¿no? Que teníamos que hacer largas colas para ir a conseguir una consulta en un hospital, ¿no? De atención de salud mental o en el Instituto Nacional. No, ya tenemos más cerca los servicios de salud. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Quienes están aquí, por favor, en sus hospitales, centros de salud, en sus regiones, empecemos por ahí, por tener mapeado en dónde están mis centros de salud mental comunitario. Es una muy buena salida para nuestros pacientes, para sus familias, y también de repente, ahora que existe la virtualidad, continuar, ¿no? Apoyar el tema de los talleres. Antes, en el tema, y todavía creo que existe para el tema de VIH, no sé si ustedes recuerdan, los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que era como compartir juntos un problema y sentirnos, ¿no? Como acompañados, y que todos compartimos un poco lo que vivimos, ¿no? Y cada uno puede aportar con alguna salida que va encontrando, ¿no? Quizá en algunas regiones, en algunas zonas, donde tenemos ya asociaciones de pacientes conformadas, pues también, ¿no? Ellos también funcionan como una especie de un grupo de ayuda, ¿no? Porque todos los padres de pacientes con enfermedades raras pues se conocen, se apoyan, pueden sostenerse en algún momento en que uno pueda sentir, que suele pasar, ¿no? Que uno pueda sentir
como le llamamos, pues un momento, un bache, ¿no? Un momento en donde sentimos que estamos agotados, cansados, agobiados o preocupados, ¿no? Y puede ser una gran salida y una ayuda. Y de igual manera mapear también qué asociaciones de pacientes tenemos, ¿no? En nuestra jurisdicción. Y para las familias de nuestros pacientes y a nuestros pacientes, bueno, recordarles que los pacientes no son los raros, los familiares tampoco, los cuidadores tampoco. Lo raro es la enfermedad. Y la enfermedad es algo que hay que dejarle al médico tratante que nos ayude, ¿no? Que nos ayude con el acceso al tratamiento o que nos brinde la atención integral que necesitamos. A veces no solo es un medicamento, a veces necesitamos otro tipo de terapias, rehabilitación, ¿verdad? O terapia física. Todo eso va sumando, pero algo que no tiene precio es aquel abrazo, aquel acompañamiento de nuestros familiares. Esa es la mejor medicina, el poder recibir el amor de quien nos cuida, quien nos acompaña y quien muchas veces deja un poco de vivir para sí por dar su vida y acompañar a quien más queremos, que es nuestro paciente, nuestra familia. Creo que es lo que podría compartirles en esta tarde de hoy. Muchas gracias, licenciada Lourdes. Muy valiosa su presentación. Muchísimas gracias, licenciada Lourdes. Muchísimas gracias, licenciada Graña. Justamente esta presentación es muy importante en el marco del Día Internacional de las Enfermedades Raras y Huérfanas, porque de repente hemos estado concentrados en la pandemia y nos hemos olvidado de otras enfermedades que son muy importantes y que nos siguen afectando de manera crónica a muchas familias a nivel nacional, y que justamente el sostenimiento que se le da al paciente recae en esta persona que es el familiar, el cuidador, que necesita atención, que necesita un apoyo, y era muy importante conversarlo con ustedes. Les agradecemos su participación. Justamente Susana, de la Dirección de Salud Mental, ha puesto en el chat el link de la lista de los centros de salud mental comunitaria para que todas las personas que han participado puedan buscar el más cercano, puedan buscar ayuda para sentirse acompañados, porque es una carga, es un trabajo con mucho amor que se le da a los pacientes. Y también queremos invitarlos... Soy Ana Echevarría. Yo quisiera dar digamos, un punto de vista. Creo que el COVID, así como ha venido a cambiar a todo el mundo, el COVID ha venido también a molestar a las demás bacterias, a las demás enfermedades, porque desde que apareció el COVID, lo demás desapareció. Y se le dio pues ahorita todo lo que es emergencia, lo de COVID, pero las demás enfermedades se le dejó stand-by. Entonces dio cólera a todo el mundo, obviamente, y mayormente cuando quienes han sufrido más la pandemia, creo que las personas de tercera edad, las personas que tienen las enfermedades raras, porque iban al hospital y en el hospital no las atendían, les decían que no, que otro día y todo el día. Entonces eso un poquito que desgastó, digamos, al familiar, hasta el mismo paciente. Nosotros ahora también estamos reactivando los demás servicios. Nosotros estamos reactivando los demás servicios de otras enfermedades, poco a poco, debido a que es importante reconocer la capacidad hospitalaria que estamos teniendo, la capacidad de medicamentos que se está trabajando, y es uno de los servicios también, el tema de salud mental, que se está reactivando poco a poco. Y para finalizar este webinar de salud mental de los cuidadores de personas que padecen enfermedades raras y huérfanas, queríamos invitarlos a la próxima semana. Tendremos un foro especializado específicamente para los trabajadores de salud, que puedan tener de repente un poco más de empatía, un poco más de solidaridad con los cuidadores y pacientes de enfermedades raras a la hora de ser atendidos, que ya saben que sufren mucho más, justamente buscando un diagnóstico para entender qué es lo que necesitan. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes. Les recordamos que en la página web del MINSA pueden encontrar los centros de salud comunitaria más cercanos a ellos mismos, información más amplia de las enfermedades raras. Se ha publicado recientemente la lista actualizada de las enfermedades, que está llegando a 546. Y muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos contar con ustedes la próxima semana y ha sido un gusto tenerlos presentes. Ok, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.